Le damos la bienvenida a Jeremías Viglia, que nos acompaña esta noche también para hacer una lectura de lo que ha ocurrido hoy. ¿Cómo estás, Jeremías? Buenas Muchas noches. gracias por la invitación, un gusto, un placer. Ha sido un gusto. Contanos respecto del fallo, digamos no en términos legales, porque aún no se conocen los fundamentos, pero la impronta social que esto puede tener. Sí, la verdad que uno, escuchando las declaraciones, hay un montón de líneas para el análisis, ¿no? Y es un elemento más de la complejidad de lo que hace el tiempo de la política argentina. Creo que indudablemente uno puede advertir que la centralidad política que adopta Cristina Fernández de Kirchner a través de este fallo termina siendo casi total. Vimos el día de ayer la acción del presidente, básicamente es una acción cotidianamente responsiva a las necesidades de la vicepresidenta, en cierta manera como un mecanismo de culpa. Habría que ver ahí un psicoanalista que nos dé algunas herramientas también para analizar esas cuestiones. Y creo que en cierta manera es un hito histórico porque es la primera vez que se juzga a un vicepresidente en funciones de esta manera. Sobre todo que, por supuesto que se pone sobre la mesa el debate del lawfare, el no lawfare, los elementos probatorios, los no elementos probatorios, pero creo que más allá de eso hay que advertir que estamos en una situación básicamente en donde la política se discute en términos estrictamente retóricos, ¿no? Primero es una cuestión de preguntarse acerca de lo que es la verdad, ¿no? Y creo que en esa manera, es lo que estábamos advirtiendo en el discurso del vicepresidente, se aprecian dos elementos centrales, ¿no? La falacia ad hominem, atacar a las personas, digamos, por quién las dice y no sobre lo que dice, y también apelar a las emociones incluso de esto que está pasando en la configuración política argentina. Es que tenemos muchos jefes de tribus, pero no tenemos un jefe que pueda administrar a todas esas tribus. Y creo que en el caso del peronismo, creo que Cristina va a poder dar ese salto, y que si Cristina da ese salto, posiblemente también sea Mauricio Macri quien termine siendo como el alter ego, el representante de la oposición en la posible discusión. Esto con una advertencia, ¿no? Creo que recién le preguntaban al diputado nacional de Loreo la enorme dificultad por sobre cuál se entabla, ¿no? Desde qué puntos, ¿no? Desde qué tonalidad se configura, se constituye el debate político argentino, y creo que ahí tenemos una enorme crisis política, una enorme crisis institucional. Estamos hablando de la justicia, y Argentina no tiene Procurador General de la Nación, que es nada más y nada menos quien designan los fiscales en estas investigaciones. O sea, estamos hablando de una política, de una judicialización de la política, ¿no? Que es resultado de que la política no se hace cargo de los asuntos que se tiene que hacer cargo, y le cede muchas veces esa iniciativa al Poder Judicial, que bueno, y siempre Argentina está en ese juego de ese péndulo, ¿no? De una justicia extremadamente corporativa, que es cuando no tiene ningún tipo de control, ningún mecanismo institucional que le pueda poner un parate, y por otro lado, una justicia absolutamente o totalmente viciada, como fue en los casos de los años 90, en donde básicamente lo que decía la política, los jueces actuaban en consecuencia. No obstante, sí hay algunos elementos a tener en cuenta. Cristina no se puede hacer la desconocida sobre la justicia que tenemos. Si uno piensa, el presidente del Consejo de la Magistratura fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner, ¿no? El propio Maqueda, también integrante de la Corte Suprema de Justicia, fue diputado o senador por el Partido Justicialista. De Córdoba, acá de Córdoba. Por Córdoba. Refractario al gobierno, digámoslo. Exacto. Creo que, y además incluso el propio kirchnerismo modificó la Corte Suprema, el propio kirchnerismo también modificó la conformación del Consejo de la Magistratura. Y creo que aquí hay una cuestión que la política debe darse una discusión seria sobre la justicia. Lo que se advierte hasta el día de hoy, que no es la discusión que la sociedad está demandando. La sociedad que demanda una justicia rápida, una justicia transparente, una justicia que sea menos corporativa, que resuelva los problemas cotidianos. En este caso, la mayoría de la dirigencia política, tanto en el caso del macrismo, ¿no? Que designó a los jueces mediante decreto en la Corte Suprema, estamos hablando que está pensando en una justicia sujeta a los intereses del poder de turno. Claro. Yo quiero consultarte, Jeremías, por el impacto político que va a tener esta sentencia. Recién la escuchábamos a la vicepresidenta diciendo que no se va a candidatear en el 2023, pero en la sentencia uno de los aspectos tiene que ver con la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Sin duda, lo que pasó hoy recalienta las diferencias. La grieta vuelve a plantearla. ¿Qué impacto político crees que puede tener esta sentencia? Sí, yo creo que hay dos impactos políticos. Primero, el pensar que va a ser el oficialismo, ¿no? Creo que en ese sentido habría que ver o no si es cierto lo de que no va a ser candidata Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que hasta el último momento, tanto el oficialismo como la oposición no van a estar tomando una definición de cuál va a ser la estrategia última, sobre todo pensando en la dinámica que tiene que ver con lo económico, un escenario sumamente complejo. Hoy vimos los niveles de pobreza, pero sobre también todos los meses nos vamos enterando cuáles son los índices de inflación, cuestiones que erosionan todo el plan del último salvador que tenía este gobierno, que es su actual ministro de Economía, Sergio Massa. Y por otra parte, ¿no? Indudablemente Cristina termina siendo
o puede ser la candidata a senadora, o puede ser la gran electora del proceso político que se va a llevar a cabo. Lo que sí, pensando en la experiencia fallida de lo que significó esta conformación del Frente de Todos, un frente que se constituyó como un no negativo, ¿no? Para ganar a alguien, pero no pudo tener una capacidad de organización de poder hacia adentro para poder resolver los problemas que tenía el país, de funcionamiento, etcétera. Creo que eso también Cristina necesitaría otro Alberto Fernández, cuestión que no es muy difícil, no es muy fácil de encontrar, ¿no? Y creo que ahí es un enorme interrogante. Pero eso indudablemente queda supeditado ya a sostenerte que Cristina termine siendo la gran electora dentro de ese espacio político, sobre todo del peronismo. Y hay algunas señales también de algunos dirigentes del interior que se van a encolumnar detrás de esto, porque este mensaje también de este tipo de fallos no es solamente hacia Cristina Fernández, sino también es hacia otro conjunto de actores que también mediante esta etiqueta de lawfare, que incluso realmente pueden estar involucrados o no en causa de corrupción, también utilizan esto para esconderse o para, en todo caso, encolumnarse, sabiendo que estamos en el país más corporativo del mundo, ¿no? Y va a ser una correlación de fuerzas bien marcada y se jugará con esa tensión hasta donde se pueda, ¿no? Y por otra parte también la estrategia que va a utilizar Juntos por el Cambio. Yo creo que ahí Juntos por el Cambio también, en el caso de Macri, este último momento, creo que a partir de lo que haga Cristina Fernández, Kirchner va a estar esperando también qué partido jugar o no. Y si hay algo que no ha podido resolver Juntos por el Cambio, primero es la estrategia de la moderación y una construcción que amplíe su base de sustentación, como le intentaron, que se figura como Manes, como Martín Lustó, como el propio Larreta, que han intentado, ¿no? Podríamos decir, moderar a Juntos por el Cambio, y que no podía sentar pie en correlación a una diferencia con Patricia Bullrich o liderazgos mucho más fuertes, que sí han tenido mayor capacidad de hablar hacia adentro de ese electorado, que pareciera ser hoy que primero, si bien los partidos nunca se ganan antes de jugarlos, ya Juntos por el Cambio se da ganador de la elección, cosa que no es bueno subestimar nunca el peronismo, pero creo que en la estrategia hacia adentro de ese electorado terminan haciendo mejor pie o mayor pie los liderazgos más fuertes que los liderazgos moderados. Y esa es la enorme dificultad también que va a tener la oposición de acuerdo a este tema. Bien. Jeremías, gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación, un placer. Un gusto.